Muy buenos días, soy el doctor Giovanni Portillo. En esta ocasión estaré compartiéndoles acerca de la sociedad posmoderna o posmodernidad. Los objetivos son describir las características particulares del momento histórico conocido como posmodernidad, analizar la influencia de la posmodernidad en el ámbito o contexto sociocultural, y la importancia de esta temática es que cada generación se enfrenta al problema de aprender cómo hablar significativamente a su propia época, y esto hay que hacerlo con el entendimiento del cambio existencial que tenemos enfrente. Las características de la modernidad son fe en la historia, fe en el ser humano, fe en Dios, fe en la libertad, fe en la ciencia, fe en el progreso. La posmodernidad se define como un fenómeno de transición de valores, visiones de vida, instituciones, relaciones humanas y conocimientos que se da al interior de una época comúnmente llamada de decadencia o final de la modernidad. En los inicios del surgimiento de una nueva cultura cuya característica de identidad reside en su ubicación después de pos. La característica de la posmodernidad son muerte de los ideales, auge del sentimiento, crisis de la ética, crecimiento del narcisismo, gusto por lo transexual, generación X, nuevas formas de religiosidad y facturas de la moda. La muerte de los ideales es cuando el posmoderno no se aferra a nada, carece de certezas absolutas, la verdad ya no se considera única y absoluta, se cambia de opinión, las ideas se han ahogado en el mundo posmoderno. Cada noche un nuevo rollo, dice Joaquín Sabina. Ayer el yoga, la meditación, hoy el alcohol y las drogas. La segunda característica, auge del sentimiento. El posmoderno valora las emociones personales por encima de la razón. En la modernidad la frase era pienso luego existo, y en la posmodernidad siento luego existo. El eslogan del mundo posmoderno es vivir el momento presente. En la cultura posmoderna, el placer y el estímulo son los sentidos que se convierten en valores dominantes de la vida corriente. Las catedrales posmodernas son los inmensos centros comerciales que están llenos de consagrados devotos. La frase del posmoderno es siento placer al comprar y luego existo. Y aquí tenemos un artículo publicado por uno de los periódicos acerca de la posmodernidad y nuevos desafíos hacia la fe cristiana, donde explica que la sociedad o la generación posmoderna se goza de lo efímero, de lo fragmentario, de lo discontinuo, de lo caótico. Vivir es experimentar sensaciones cuanto más fuertes, intensas, rápidas, mejor. Nada de sentimiento de culpa. Y se habla también de que esta generación adolece de soledad, desesperanza, y que se busca escape en la música, en las drogas, en el baile, entre otras cosas. También otro artículo habla acerca de las series que comenzaron a surgir en esta época posmoderna, donde lo que menos se hace es hablar acerca de situaciones que pueden hacernos reflexionar, analizar, sino que se va enfocando más en algo que sea más digerible, más práctico para los posmodernos, y que lo que se promueve es intercambio de parejas, efectos de deseo y atracción sexual de consumo inmediato. También otro de los problemas es el SIDA, que es uno de los enemigos de la juventud, en el cual pues vemos que se ha incrementado entre personas de 15 a 19 años, esto allá por el año 2002. Ahora las edades pueden estar menores de 15 años ya con problemas de SIDA. Y aunque, ¿a qué se debe también la pregunta que nos planteamos? Que el mundo posmoderno está saturado de adolescentes embarazadas, y es que los posmodernos piensan, queremos sentir, y usar métodos anticonceptivos es pararse a pensar. El eslogan del mundo posmoderno es vivir el momento. De estos personajes, a quienes pueden identificar, tenemos 8 personajes. Lo más probable es que la mayoría pueda identificar a estos 8 personajes. Ahora, de estos 3 que están aquí, ¿a quién pueden identificar? Me imagino que identificaron por lo menos a 7, 8,
en anterior, pero acá van a ser pocos, o quizás casi nadie, los que identifique a uno de estos personajes, porque uno es el que ha contribuido a su reflexión contra el cambio climático, otra es la que contribuyó en cuanto al premio de literatura, ¿verdad? El máximo premio de literatura, y aquí sobre el premio Nobel de Física, ¿verdad? Por el enfriamiento láser. Entonces la pregunta que nos planteamos es por qué en el mundo postmoderno los personajes que tienen que ver con Hollywood y los Óscares crean mayor expectación que ellos, ¿verdad? Y es porque las personas en el mundo postmoderno están más a la expectativa de los artistas y de otras cosas que causan entretenimiento más de aquello que va a causar beneficio a la población. Esta revista era una revista de análisis, pero que cambió su forma de publicación debido a que podía irse a la quiebra. Entonces comenzaron a colocar eh, publicaciones que fueran más digeribles, más imágenes, menos textos, menos investigación y menos análisis. La otra característica es la crisis de la ética. La cultura posmoderna se caracteriza por la ausencia de reglas. Reina la filosofía de todo me vale. En la posmodernidad los valores supremos han perdido validez. La ética está separada de la política y de la ciencia y vivimos más la estética que la ética. Y se ha producido una ética hedonista. En la posmodernidad los valores supremos han perdido validez. Se valoran más aquellas cosas que van en contra de los principios. Ya no se valora la honestidad, la castidad, la fidelidad conyugal, la tolerancia o la ayuda mutua. Hay una aceptación de la homosexualidad y de los matrimonios de personas del mismo sexo. Se va más enfocado a la apariencia, a la ficción. El amor ha llegado a transformarse en una palabra vacía. Se vende en los medios de comunicación como romántico, rápido, apasionado, fácil, intenso, pero que no dura, y es más en una relación genital. Estas series pues ya no se logran ver porque ya no van a tener personas que quieran estar sintonizándolas. También se ve la pornografía de la muerte, el hedonismo del posmoderno viene a silenciar lo personal, ¿verdad? Al morir, las personas encuentran deleite en este tipo de noticias o de series o de películas. La privacidad al descubierto con estos programas de televisión que vienen a ser parte del entretenimiento del mundo posmoderno. Los nuevos héroes de la posmodernidad son aquellos que son ladrones, mentirosos, intolerantes, vulgares y hasta demonios. El posmoderno tenemos la cultura del desnudo, también la cultura de los divorcios, ¿verdad? Un buen porcentaje de la población se casa y se divorcia a los pocos días, y aquí tenemos muchos de los artistas. La cuarta característica es el crecimiento del narcisismo, que es una figura mitológica que simboliza este espíritu de la época, en el cual pues Narciso era un joven que se enamoró de sí mismo y queriendo unirse con su amor, se lanzó de cabeza al agua y se ahogó. El narcisismo es una ética del vivir para sí mismo, lo importante es la realización personal, hay una preocupación por su cuerpo, por su salud, por su bienestar, por su patrimonio, por sus sentimientos, y es el culto al cuerpo. Hay una obsesión generalizada por la salud, por la dieta, por la eliminación de arrugas, entre otras cosas. Los contemporáneos también se exhiben al desnudo, ¿verdad? En diferentes lugares, tanto playas, tal vez en otros países, restaurantes o centros comerciales. Lo paradójico del momento histórico de la posmodernidad es que estamos viviendo con los problemas de bulimia, anorexia y el sobrepeso al mismo tiempo. No se acepta la vejez, se trata de prolongar la belleza, la imagen. Los posmodernos, los obesos son cadáveres vivientes, zombies, monstruos. Para el narcisista el peor pecado es la obesidad. La otra característica es el gusto por lo transexual, predomina el cambio de sexo o de vestimenta.
Ya no existen convicciones religiosas, éticas, estéticas o en cuanto a identidad sexual, se profesan todas las creencias, gustan todas las tendencias, se pierde identidad. Ya las personas no se definen por su existencia, sino por su apariencia, y lo importante es no es ser, sino aparentar o parecer. Vivimos una sociedad de la apariencia, el imperio del efímero, donde lo natural cansa y lo artificial parece seducirnos. La sexta característica es la generación X, son las personas que viven en una misma época, que nacen en un tiempo determinado y cuya edad es homogénea, mantienen características y rasgos y expresiones similares, que comparten una misma serie de ideales en torno a la situación que les toca vivir y les une un espíritu generacional. Los que nacieron a principios de los 60 y en la primera mitad de los 70 conforman esta generación X, que es una cualidad desconocida, puesta a prueba, incógnita universal, que no aporta nada a la sociedad. La generación X carece de ideales, los temas de conversación se centran más en el uso de drogas, las modas, en la práctica de libertinaje. Los X prefieren comer una pizza ante la televisión, consumir cigarrillos o café y ver un programa de televisión que acudir a un concierto de música clásica o a una obra de teatro, y también no les gusta la lectura. Como dice Victoria Beckham, no puedo pensar sin tacones. La generación X es una suma de actitudes banales y reflexiones filosóficas extraídas de la televisión. Es la primera generación que crece con la televisión, se movilizan en masas y se esconden, ¿verdad?, donde pierden su identidad. La otra característica son las nuevas formas de religiosidad. La sociedad posmoderna no es irreligiosa, ni atea, ni antirreligiosa. El gran vacío posmoderno se intenta llenar con caricaturas de lo religioso. En vez de liberar, esclavizan al ser humano. Tenemos el retorno de lo esotérico, entre lo que tenemos astrología, ciencias ocultas. También ese vacío espiritual está vacante y está ocupado por creencias irracionales. El rebrote de lo satánico, en esta época donde tenemos ya inteligencia artificial, se busca y se puede encontrar posesiones demoníacas, misas negras, cultos satánicos, que se ha producido una proliferación espectacular de demonios, entre otras cosas. La sociedad actual de consumo explota lo demoníaco a través del miedo calculado, las películas de terror, los fantasmas para niños, las historias de satanismo, entre otros. El satanismo en la música también ha llegado a sus máximas expresiones. Hay un encanto por lo asiático. Existe actualmente una gran influencia de los diversos grupos religiosos de índole indo-budista, como Hare Krishna, Sai Baba, entre otros. Hay una seducción por lo extraterrestre. La posmodernidad ha sido la época de los extraterrestres. Lo que fuera una remota posibilidad en el mundo de la astronomía se ha transformado en fe ciega e incluso en culto religioso. Tenemos aquí a uno de los representantes y a las revistas que están promoviendo este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros ante estas características del mundo posmoderno en la época en que nosotros nos ha tocado vivir? La sugerencia es que analicemos estas características y podamos hacer algunas propuestas de solución a cada una de ellas. Tenemos que ser comunidades abiertas al diálogo y no pasar por alto las situaciones o los problemas que están a nuestro alrededor, los temas sociales, los conflictos con respecto a la sexualidad, con respecto a la contaminación ambiental, al uso de drogas, a problemas de enfermedades de transmisión sexual, entre otras cosas. Tenemos que divulgar la verdad como es, verdades absolutas y no verdades a medias, y estar atentos, ¿verdad?, a lo que sucede a nuestro alrededor. Esta joven era una persona que tenía las mejores notas, también una buena conducta, pero de repente la encontraron en su habitación, en esa posición. Tenía 3 días prácticamente de haber fallecido,
Nadie se percató de los problemas que ella tenía, ni nadie se imaginó que una vez ella iba